bienvenidos una vez más a Narcomentario. Estamos comenzando a hablar ya del tema del narcotráfico. Hemos hecho un recuento histórico, hemos hecho un análisis y en los videos anteriores a este hemos hablado un poco de algunas de lo complejo que esto es. No necesariamente lo que el narcotráfico significa, sino la ideología que existe detrás del narcotráfico desplegada por ciertas personas. O sea, una de las cosas que queríamos, digamos, comentar antes de empezar el tema es que este problema se ve de formas muy distintas, depende en qué lugar del mundo usted esté. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una visión del tema del narcotráfico muy distinta a la que se tiene, por ejemplo, en nuestros países en Latinoamérica o la que se ve en Europa. Lo mismo ocurre con el consumo, lo mismo ocurre con la violencia, lo mismo ocurre con el lavado de dinero, lo mismo ocurre con todo, las distintas facetas que las voy a ir hablando en detalle. Entonces, tenemos que comprender que no hay un solo punto de vista, o sea, nadie es el dueño de la verdad en este tema. Hay muchas ideas y muchas cosas, pero si recuerdan lo que yo les había comentado, hay mucha gente que opina, hay mucha gente que da su opinión, y hay gente que opina sin tener, digamos, sin ser validado por nada, o sea, no tienen experiencia, no han estado en el tema, hablan porque han leído algún documento, alguna cosa, o han leído algún libro, y no estoy reclamando ni criticando a nadie, simplemente le estoy diciendo que es muy importante cuando usted escuche hablar del tema del narcotráfico, cuáles son las credenciales de la persona que habla. Mire, esto es similar a cuando usted lee un libro muy especial. Hay muchos libros, hay miles de millones de libros escritos de miles y millones de temas, pero los clásicos, los más importantes y los más interesantes, que tienen buenas ideas, y no le digo que es uno solo, sino que hay miles, pero buenas ideas, son la gente que conoce el tema, y ya sea usted un poeta, ya sea un gran escritor, un gran novelista, un gran historiador, un gran biógrafo. O sea, hay gente que tiene especialidad, y esa especialidad, si es una persona que además del conocimiento tiene la facilidad de poder simplificarlo y explicar el tema, esa persona tiene cosas muy importantes que, digamos, compartir con nosotros para expandir nuestro conocimiento. Y uno de ellos es eso, uno de ellos es precisamente la habilidad de poder simplificar el problema. O sea, Albert Einstein decía una cosa muy importante: la persona que tiene un gran conocimiento de un tema es extraordinariamente hábil si lo puede simplificar a que un niño de 5 años lo pueda comprender. O sea, mientras más uno sabe del tema, más simple es para esa persona poder hablar en términos coloquiales, en términos diarios. Cuando usted escucha gente con gran vocabulario, y le digo, no estamos criticando a ningún profesor ni ninguna persona intelectual, simplemente que cuando usted oye hablar gente con palabrotas y con extento, y como a veces ocurre con los políticos y demás, usted se pierde en el mensaje de lo que está diciendo. Pero cuando hay alguien que revela, conoce y le explica a usted plana y simplemente los detalles y eso, se le hace muy fácil comprenderlo. Y esto es lo que decía Einstein, que decía que simplificar es una habilidad, es un arte y es una demostración de conocimiento. Entonces, lo que yo me refería es que en los videos anteriores hablé de algunos tipos de personas que se identifican. Le digo, hay mucho periodista, hay mucho académico, incluso hay policías, incluso hay narcos y demás, que han escrito libros, que han hecho cosas. Hay muchos informantes que se la dan de expertos en el tema, porque sí han estado en el tema. O sea, yo no le estoy diciendo que no, pero a lo mejor han estado en una faceta del tema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el policía que no se ha preparado, que no ha estudiado, que no ha visto, que no tiene digamos, un interés general de por qué la gente se droga, de cómo se droga, de cuáles son los efectos y demás, no tiene el conocimiento del impacto de lo que eso significa tratar de decirle a una persona que no consuma droga, por ejemplo, ¿no? Un policía que no se interesa en el problema social y económico de un país, por ejemplo, como tenemos en nuestro país, nunca va a entender a un campesino que cosecha la hoja de coca
¿no? Porque no tiene otra forma de sobrevivir, de cosechar cualquier otra cosa por muchas razones económicas, sociales y políticas. Entonces este individuo no puede comprender la necesidad. Y fíjese que le voy a hacer incluso más directo, porque hay una parte aquí que mucha gente no entiende. La corrupción que muchas ocurre, particularmente en nuestros países, por causa del narcotráfico, pero particularmente voy a hablar de la corrupción gubernamental, la corrupción de las Fuerzas Armadas y particularmente la corrupción policial, tiene una razón de ser muchas veces. No le estoy diciendo que es aceptada, no lo estoy juzgando, simplemente estamos, acuérdense, acá estamos informando, no estamos tratando de abrir discusiones, estamos tratando de abrir diálogo, pero no discusión. Entonces, mucha gente es corrupta porque no hay opción muchas veces para ellos, ¿no? O sea, porque pertenecen a una institución que la mayoría de las personas son corruptas, a lo mejor, que si no es corrupto lo eliminan, o que si no tiene cierta flexibilidad de corrupción se muere de hambre. O sea, esa es una realidad. Ahora, de ahí tenemos formas de corrupción distintas. Mire, yo trabajé en asuntos internos, conozco el tema de la corrupción policial de derecha y de izquierda, para ir para abajo. O sea, podemos hablar de esto, un tema bastante amplio. Pero estamos hablando del tema de la corrupción con el narcotráfico. Y mucha gente no entiende. Ahora, si usted es un policía, como por ejemplo en Estados Unidos, que nos pagan muy bien, que tenemos grandes sueldos, que tenemos entrenamiento constante, que tenemos equipo, que tenemos presupuesto para operar, que tenemos muchas cosas, obviamente vamos a ver la corrupción de una forma. Pero si usted trabaja en un departamento de policía, en una institución policial que no tiene ni para ponerle gasolina al vehículo, ni para tomar un café, ni puede usted, es imposible exigirle a la mayoría de las personas que no sean corruptas, o que digamos sean tentados por la corrupción. Ojo, hay gente que absolutamente se va a negar. No estoy hablando de eso, no es la plataforma del tema, pero hay gente que simplemente no le queda mucha opción. Entonces, estas cosas, si usted no las conoce, si usted no es flexible y las comprende, no le digo que las acepte, o sea, no me malinterprete que yo estoy aceptando la corrupción, simplemente que tiene que comprenderla, por qué ocurre lo que ocurre. Lo que estoy hablando aquí es por qué ocurre lo que ocurre, por qué la policía se corrompe en ciertos países, por qué esto. Y una de las razones es el mal pago, el mal tipo de vida, el riesgo, el equipo, la falta de posición política, la falta de apoyo político del gobierno, la falta de apoyo legal de la justicia, porque la justicia también es corrupta y no hace nada. Entonces, todo eso causa una frustración que eventualmente termina en algunas personas en el tema de la corrupción, que eventualmente también, amigos, la corrupción en estos países, la mayoría de los países de Latinoamérica, depende en qué lugar caiga y en qué posición tenga, puede terminar en una situación trágica como la muerte, porque una vez que uno entra por el lado de la corrupción, el peligro está siempre a la vuelta de la esquina. Pero esto hay que entenderlo. Es lo que yo le digo a la gente, hay que entender. Usted tiene que entender por qué la policía es corrupta en ciertos países, por qué las Fuerzas Armadas son corruptas. O sea, cuando usted tiene soldados que no le dan ni para comer, o que los van a comer con comida muy mal, y los tienen en la sierra, sin equipo, sin nada, los tienen por días, y los explotan y los andan, claro que el soldado eventualmente se va a ir a otro bando, porque ve que las Fuerzas Armadas no lo aprecian, no lo cuidan. Entonces, todo eso es muy importante de entenderlo. Y le digo, no es una crítica, no se me vaya por el lado de ofenderse de la crítica nacional. Simplemente le estoy dando las explicaciones de por qué vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de todo esto. Porque el factor gente, el factor, digamos, personal de cómo se observa, es influenciado por el lugar donde vive, es influenciado por la sociedad, es influenciado por la política, es influenciado por la economía. O sea, le digo, en Estados Unidos se critica mucho a Latinoamérica, que por qué son corruptos, que por qué hay tanta violencia, que el narcotráfico esto. O sea, siempre apunta, mucha gente apunta el dedo y echa la culpa y todo, pero no entienden Latinoamérica, no conocen. El estadounidense, por lo general, no tiene la menor idea lo que es
el resto de América. O sea, ahora, el que ha viajado, el que ha vivido ahí, el que tiene un poco de cultura, sí la entiende. O sea, no le estoy diciendo que son todos, pero una gran mayoría no tiene idea. Entonces, cuando a esa persona, a ese policía, digamos, a ese agente federal, a ese político, a ese periodista, no, porque los periodistas sí tienen mucha información, pero hay mucha gente que habla por hablar y se prenden en este argumento sin conocer la verdadera razón política, social, económica, la explotación económica del país, por las fuerzas políticas. Entonces todo eso, que es muy importante porque sí influencia en la guerra contra el narcotráfico, mucha gente no lo considera, y entonces cuando no lo considera, no puede usted pretender entender por qué las cosas ocurren como ocurren. Lo mismo ocurre, amigos y amigas, de la gente que vive en nuestros países, que miran el tema del narcotráfico. O sea, usted que vive en un país latinoamericano, en un país hispano, por ejemplo, ya sea desde México hasta Argentina, usted no puede tener un concepto de cómo Estados Unidos piensa y lo que uno hace tan solo por leer o por lo que ve en las noticias, o aunque haya visitado Estados Unidos, si usted no ha vivido aquí, si no ha estado en el tema de la droga y no ha escuchado esto, no lo entiende. O sea, había una razón aquí porque yo hablé mucho del tema del consumo de droga en Estados Unidos, del historial de la droga en Estados Unidos, y ahora voy a hablar de cómo la lucha funciona, pero tuve que hablar un poco de la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, en grandes rasgos, obviamente, ¿no? Pero ya voy a hablar más en detalle, pero de la política, de que mucho del tema de la droga, si lo recuerda, cuando hablé de los años 1960 en adelante, no sé, el gobierno de Estados Unidos adhirió el tema del narcotráfico, el tema del consumo de droga, con el tema del comunismo. O sea, si usted no conoce ese tema, no entiende por qué hay políticos que se encierran en la mentalidad, porque en Estados Unidos se odia al comunismo. Lo odian porque se les ha puesto a la bandera y se les ha vendido este tema. El comunismo es una tontería que lo consideren. El estadounidense jamás será comunista en su vida. ¿Por qué? Porque es un consumidor nato, es un creador de mundo, es un tipo muy individual, muy personal, es un tipo que no jamás entraría en esa mentalidad del comunista. Ahora, hay una ironía acá que le digo que este país es más social que la mayoría de todos nuestros países. O sea, en programas sociales nadie le gana a Estados Unidos. En programas sociales, si usted analiza los programas sociales que este país tiene, en comparación al resto del mundo, son así. Pero eso es interesante y por eso tenemos que entender. Por eso le digo, tómelo desde el punto de vista concreto. No le estoy diciendo que soy el dueño de la verdad, porque no lo soy. Y obviamente usted me va a enseñar a mí, me puede dar algunas cátedras y me puede dar enseñanzas de por qué no es como es. Pero yo tengo la facilidad, la habilidad y digamos, el historial interesante de haber crecido en nuestros países, en Latinoamérica, haber estudiado, haber trabajado, haber aprendido, conozco nuestra mentalidad, pero también conozco la mentalidad americana, la mentalidad yankee, como le dicen algunos, la mentalidad gringa, como le dicen otros, insultarlos, pero yo lo entiendo la mentalidad de ambos países. Y es aquí donde yo puedo hablar con propiedad de las distintas formas, porque le digo, el americano, el gringo critica al latinoamericano por muchas razones, ¿no? Lo critica. Estamos hablando de narcotráfico, lo critica muchas razones. Pero no acepta muchas veces, le digo, estamos hablando del típico americano rancio, que es el americano feo que le dicen, no entiende, pero tampoco quiere aceptar que tiene un gran problema adentro de su casa, que es el gran consumo de droga, que me entiende, tiene mucho que ver con esto, por ejemplo. Ahora, del otro lado tenemos lo mismo, tenemos en Latinoamérica, tenemos gente, tenemos políticos, policías, tenemos narcos, tenemos militares, tenemos un montón de gente, intelectuales y demás, que le echan la culpa a Estados Unidos de que la desgracia de por qué Latinoamérica, los países siembran amapola, siembran marihuana, plantas de coca, procesan, la venden y todo, es por Estados Unidos. O sea, es una idiotez de ambos lados.
O sea, tanta la idiotez de nuestra gente pensar que la culpa del narcotráfico es por los Estados Unidos y Estados Unidos con la culpa del que acá hay drogadictos porque en nuestros países se cultiva la droga y se la vende. Es una idiotez, eso piensa. Pero ¿sabe qué? Esa es la idiotez de la gente que no conoce. Entonces la ignorancia en este tema es extraordinaria. Le digo, yo, a pesar de conocer mucho esto, yo también soy muy ignorante en muchos temas. Entonces, le digo, es importante entenderlo para tener una cosa, un nivel. Y le digo, no hay que atarlo a la política, porque ese es el otro problema que vemos cuando hablamos de la droga, del narcotráfico, es que a veces lo atamos a temas políticos, lo atamos a ideologías, como yo le comenté en unos videos anteriores, de cierto odio hacia cierta... O sea, en Latinoamérica se tiene un cierto odio, una cierta aberración a Estados Unidos y a todo lo que sea Estados Unidos. Entonces, hay gente que no le interesa, que no entiende Estados Unidos, que no comprende la situación y que le dice, mire, los gringos son lo peor, ellos son imperialistas. O sea, usted lo oye en cualquiera de estos, agarre, métase en cualquiera de los YouTube, hoy ya tenemos la gran facilidad de YouTube, en la que critican a Estados Unidos, particularmente si están metidos en política a un nivel completamente opuesto, como lo suele ser el comunismo. O sea, usted habla con ciertos individuos de la extrema izquierda y van a hablar pesimidad y van a criticar. Entonces, cuando usted habla de temas de narcotráfico con esta persona, ¿qué cree que va a ser el argumento? ¿Usted cree que esa persona puede ser lógica en el argumento de la droga? Claro que no. ¿Por qué? Porque se enceguece tanto con el cuento del imperialismo, con el cuento de la explotación, con el cuento de la historia de que Estados Unidos, que todo es cierto, o sea, no se lo estoy negando, escúcheme, no me malinterprete, no le estoy negando todo lo que Estados Unidos ha hecho en Latinoamérica, simplemente que no se puede utilizar esa ideología de 50, 60, 70, 100 años que viene entrando con el problema de la droga hoy en día y decir, eso es esto por esto. No, hay todo un dinamismo. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos, le vuelvo a repetir, cuando critica la mentalidad de Latinoamérica que no le interesa colaborar con el tema, porque uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que nunca ha comprendido y no lo va a comprender nunca más por el tipo de persona que lleva adelante este tipo de lucha de narcotráfico, es porque en muchos países de Latinoamérica Estados Unidos no tiene el apoyo que supuestamente debiera de tener para la lucha contra la droga, para eliminar los carteles, para eliminar las plantaciones, o sea, no entienden ellos eso. Entonces, ¿cómo quieren resolverlo? Amigos y amigas, usted lo sabe muy bien, ellos les gusta invertir dinero y crean estos famosos planes nacionales o binacionales entre distintos países que dicen, vamos a designar tanta cantidad de millones de dólares para este país para que, o sea, pretenden comprar el apoyo y eso nunca va a servir. Esa es una de las razones por la que la lucha contra el narcotráfico nunca ha servido, porque es un poco una ideología de mercenarios. O sea, usted compra y si usted lee sobre los mercenarios, si usted lee a Maquiavelo, Maquiavelo le dice, el mercenario es bueno mientras usted le pague. Y tal es así que Estados Unidos, mientras invierta dinero en la lucha contra la droga en un país, ese país le va a responder relativamente, o sea, ni tampoco le va a dar tanto. O sea, lo vemos con los planes que han hecho en nuestros países en Latinoamérica, han puesto mucho dinero y por un tiempo han hecho algunas cosas, pero la mayoría de las cosas no le hacen nada. Bueno, el problema con ese tipo de mentalidad, ¿no?, de mercenarismo, de mercenarios, es que el mercenario también después se convierte en su enemigo. Cuando los mercenarios son limitados, o sea, lucho por su ideología o por su idea o por eso, mientras me paguen. Esto es más o menos como los sicarios, como los asesinos a sueldo. Estoy en este cartel, en este grupo, mientras me paguen, pero si me maltratan, si no me pagan o si me quieren matar, me voy para este grupo. Lo mismo ocurre con o sea, en el mundo delictivo eso es lo que ocurre. Bueno, en el mundo de la lucha contra el narcotráfico también. Es ahí porque cuando hablemos ya de nuestros países, va usted a encontrar, le voy a hablar yo, que en países se le ha invertido mucho dinero y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ojo, hay gente que es muy buena, que se ha
jugado la vida, no estoy no reconociendo a esa gente, el riesgo y todo. Pero la realidad es que la mayoría de los políticos, de los policías, de los militares, de toda la gente que tiene algo que ver, de los académicos, tiene algo que ver con la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, no aprecian a Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco les ha apreciado a Latinoamérica mucho tiempo, o sea, también está ese problema. Entonces, tenemos que entender esto para poder comprender la guerra del narcotráfico, la famosa guerra, que no es una guerra, pero así lo tenemos que hablar con los términos que se han establecido. Entonces, cuando Nixon en 1973 declara la supuesta guerra contra el narcotráfico, también le declara la guerra a Latinoamérica. Y si ustedes, amigos, se acuerdan, los programas de anticomunismo en Latinoamérica que Estados Unidos manejó desde Washington durante los años de los 70 en adelante contra Latinoamérica, fueron en la administración de Nixon, fueron en la administración de sus políticos a su alrededor, y esa fue la misma política que eventualmente, amigos y amigas, se utilizó para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, tenemos que saber esto, tenemos que entender esto, y yo sé que usted esto a lo mejor lo conoce, sí lo oye y todo, pero nadie se lo ha dicho. Entonces, yo siempre estuve consciente de eso. ¿Sabe por qué? Porque me preparo. No porque defiendo un país, defiendo el otro. Entiendo a ambos. Y para entender el tema del narcotráfico, amigos, si usted no entiende algo, si usted se emociona demasiado con una idea o con la otra, no va a ganar nunca nada. No va a querer saber. O sea, si yo me encierro, imagínense yo, agente federal, gobierno de Estados Unidos luchando contra el narcotráfico, me encierro de que la ley y el narcotráfico explota los niños en Estados Unidos y la corrupción y luego la drogadicción mata a miles de personas, que todo es cierto. Si yo me encierro en eso, ¿cómo no voy a estar en desacuerdo y odiar el tema del narcotráfico? Pero imagínense, ahora yo me voy para Latinoamérica. No, los gringos son los explotadores porque en los años 50 con Eisenhower hicieron esto, y luego con Kennedy hicieron esto, y luego cuando vino Johnson también hizo esto, y luego vino Nixon, y Nixon con Kissinger hicieron esto, y no se termina nunca. Y entonces, usted no puede hablar del tema del narcotráfico si no conoce toda esta dinámica, que es lo que estamos aquí tratando de hacer. Les invito a que lo veamos en el próximo video. Yo sé que esto es muy controversial, pero ¿sabe qué? Este es mi canal y yo tengo la obligación de hablar la verdad. Y la verdad es muy importante para nosotros. No es el dueño de la verdad, no digo que es la única verdad, pero hay mucho de lo que le estoy diciendo que tiene base de por qué el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico es muy difícil, por qué no funciona y por qué a veces ha sido una farsa. Porque, como le digo esto, vamos a hablar de muchas otras cosas. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.